Muy bien. Buenos días a todos los compañeros. Ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Morena Socialista. Pues el día de hoy estamos ya con la última sesión del taller de formación marxista, el nivel 4, y de hecho ya sería la última ya también de los dos talleres. En este año estuvimos impartiendo dos niveles, que fue el nivel 2 y el nivel 4 de manera simultánea. Y entonces, pues ahorita pues ya estamos concluyendo esta última sesión del taller. Yo sé que ya es un poquito más pesado. Venimos después de un mes pues, de bastantes actividades con estos talleres. Ha habido bastantes debates, muy buenos debates en los talleres. Ha habido una buena formación, yo creo. Y pues comentar que entre el nivel 4 y el nivel 2 pues ha habido, tenemos en listas como alrededor de un poquito más de 50 compañeros. Entonces, pues es muy importante pues todo este esfuerzo que han estado realizando los talleristas en estos dos niveles. Pues no, es un esfuerzo que pues hay que aplaudirle a todos los compañeros. Sabemos que ahorita ya en la última sesión ya luego se conectan pocos porque ya muchos ya también obtuvieron sus constancias, luego en sábado es complicado. También hemos notado que cuando son las sesiones de participaciones como que baja más la conexión de los compañeros, se conectan más cuando son las de ponencia. Entonces, son una serie de cuestiones que vamos a mejorar con el paso de los talleres. Al final igual vamos a concluir el taller, les comentaré algo sobre la cuestión del nivel 5 porque también es interesante cómo vamos a ver si podemos seguir avanzando. Se lo comentaremos al final. Pero bueno, el día de hoy ya vamos a cerrar esta sesión, la sesión 8. Estamos hablando del tema del materialismo histórico y en concreto estamos viendo un tema que tiene que ver con el manifiesto comunista. Nos parece muy importante. Esta sesión pues ya viene precedida de los niveles anteriores donde ya vimos pues una introducción al materialismo histórico, la cuestión del origen del hombre, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, y nos parecía fundamental continuar con ese estudio del materialismo histórico, con esta obra que es el Manifiesto Comunista. Entonces, pues ahorita en la sesión de participaciones, ahorita ojalá hayan preparado sus participaciones, unas participaciones 5, 8 minutos, yo creo que con eso es suficiente. El Manifiesto Comunista tiene mucha tela de dónde cortar, tiene muchos párrafos que tienen, que están plagados de ideas, entonces pueden desarrollar bastantes temas a partir del manifiesto. Entonces ahorita vamos a abrir una ronda de participaciones. Recuerden que esta es una sesión de participaciones. El objetivo del taller, pues no solamente es que se escuche una ponencia, o la idea del taller, pues es retroalimentarnos, entre todos, desarrollar las ideas del marxismo, y pues la única forma de desarrollar estas ideas es tratar de explicarlas, con las participaciones. Entonces, ahorita vamos a abrir una ronda de participaciones, 5, 8 minutos, sobre el tema, es libre el tema sobre el manifiesto. Voy a dar una pequeña introducción pues, para entrar y abrir el tema, ¿no? Entrar en abrir los motores, ¿no? Ahora sí, como se puede decir. Eh, Vamos a dar una recapitulación. Yo creo que no me tardo unos 20 minutos, menos, unos 20 minutos. Yo creo que es suficiente para, pues, precisamente ustedes puedan participar. Entonces, pues vamos a recapitular brevemente esta situación del manifiesto comunista. La vez pasada, pues habíamos planteado que era un documento que tenía una vigencia incluso mayor que cuando fue escrito, porque cuando fue escrito, pues el capitalismo apenas estaba en sus primeros desarrollos. Todavía no había plagado el mundo con sus raíces capitalistas, todavía estaba en ese proceso. Entonces el capitalismo, el manifiesto comunista sigue siendo uno de los documentos más vigentes, sobre todo porque utiliza este método del materialismo histórico. Fue de los primeros documentos donde da precisamente una exposición clara de la utilización del materialismo histórico. Entonces eso es lo que le da una cierta validez histórica. Les decía, Marx y Engels no analizan la sociedad de 1848 ni analizan la Alemania de 1848. Eso sí hubiera sido obsoleto, ¿no?
Lo que hace Marx y Engels es analizar el funcionamiento de la sociedad burguesa en su conjunto. De dónde viene esta sociedad burguesa, cómo se ha desarrollado y cómo desarrolla precisamente los antagonismos de clase dentro de esta sociedad burguesa. O sea, toda esta cuestión del materialismo histórico, pues los plasman ahí. Ellos empiezan con esta cuestión de la historia de las sociedades no es otra que la historia de la lucha de clases, entendiendo que las distintas sociedades encierran precisamente luchas de clases con distintos intereses económicos y clases en pugna que constantemente están luchando dentro de las sociedades. Eso es parte de lo que explican Marx y Engels. Entienden que en un inicio pues no siempre fue así. Engels hace la aclaración. En algún momento ya existió la comunidad primitiva y la cual no tuvo estos antagonismos de las clases se empiezan a referir a partir del esclavismo, el feudalismo y la sociedad burguesa, donde existen las clases precisamente antagónicas. Y con este desarrollo del materialismo histórico, pues explican de manera muy clara y en pocos párrafos, o sea, en pocos párrafos de manera muy concreta, muy detallada, el desarrollo precisamente de las dos clases antagónicas en la sociedad burguesa la burguesía y el proletariado. Marx y Engels comentan precisamente que la burguesía fue una clase social revolucionaria en su momento porque destruyó todas estas células del feudalismo, cambió las relaciones económicas con toda esta del desarrollo del comercio, la industria, la navegación, el vapor, todo esto cambió todas las relaciones económicas feudales que existían, que en ese momento ya se habían convertido en un freno para el desarrollo de la humanidad y revolucionó la sociedad humana, dotándola, desarrollando las fuerzas productivas, desarrollando los medios de subsistencia a escalas nunca antes vistas en la humanidad. O sea, a la humanidad le tocó millones de años llegar a este punto 1700, a los años 1700, y en apenas 200 años la burguesía desarrolló, como nunca antes en toda la humanidad, el desarrollo precisamente de estas fuerzas productivas. Entonces, en esta situación, Marx y Engels reconocen el papel revolucionario de la burguesía en un contexto histórico y lo plasman aquí en el manifiesto, pero al mismo tiempo también reconocen que este papel revolucionario o este desarrollo de las fuerzas productivas con el desarrollo del capital, ya en este momento está jugando un papel de freno, ya está conteniendo el desarrollo de la propia humanidad. Curiosamente, ellos mencionan, aquí hay un parrafito que yo lo voy a leer directamente del manifiesto porque tiene mucha validez, y lo que mencionan es lo siguiente. Es pues evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad, ni de imponer a ésta como ley reguladora las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle de caer hasta el punto de tener que mantenerle en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la sociedad, con la de la sociedad. Esto es lo que decían Marx y Engels en el manifiesto. A lo que se refieren es precisamente que ha llegado un grado tal del capitalismo que ya no es capaz ni siquiera de garantizarle al trabajador asalariado trabajo. O sea, ya ni siquiera ese punto llega la sociedad burguesa. ¿Y qué pasa cuando el trabajador asalariado pues ya no tiene ni siquiera trabajo? Pues se va descomponiendo socialmente pues, la sociedad, se va descomponiendo completamente. En ese punto nos encontramos. O sea, no es casualidad que dentro del capitalismo exista todo este desempleo a nivel mundial, porque no es exclusivo de un país, es una condición este, pues de la sociedad capitalista, precisamente que exista el desempleo, y este desempleo se ha llevado pues a escalas muy fuertes que incluso ya impiden el desarrollo de la propia humanidad.
Y es aquí donde entra la parte precisamente del proletariado, que lo explicaba nuevamente. La burguesía, al ir desarrollando el capital, forzosamente tiene que ir desarrollando al proletariado. Al momento en que la burguesía construye fábricas, pues tiene que emplear obreros, tiene que emplear proletarios para que trabajen en esas fábricas. Es un desarrollo que se va dando a la par del capital. Se crean proletarios, se crea el capital, se crean proletarios. Es un desarrollo. Entonces, en la sociedad actual hay proletarios, pero que ya ni siquiera pueden tener, ¿no? El trabajo mínimo asegurado dentro de la sociedad burguesa. Y eso es lo que causa muchas contradicciones. A la par de esto, mucha de la riqueza que se genera en la sociedad burguesa no es distribuida entre toda la sociedad, sino cada vez se concentra en un pequeño grupo de familias, en una pequeña clase burguesa, que cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez se va haciendo más pequeña esta clase burguesa, y concentran pues, la riqueza, no solamente de un país, ya en estas alturas concentran la riqueza incluso a nivel mundial, con todas estas empresas transnacionales que como se han desarrollado, el capital financiero y todo este tipo de situaciones. Entonces, pues ya son prácticamente asquerosamente ricas, ¿no? Este tipo de burguesía cada vez más pequeña, mientras que por el otro lado, pues la inmensa mayoría de proletarios pues no gozan ni siquiera de un trabajo digno. Entonces, estas son precisamente las contradicciones que se dan dentro de la sociedad burguesa y es lo que explica Marx y Engels en el manifiesto comunista de manera muy clara. Ahora, en esta situación, ellos comentan precisamente que el proletariado es la única clase social revolucionaria dentro de la sociedad burguesa. Es la única clase social que al emanciparse va a emancipar a las demás clases sociales. Ese es el papel revolucionario que tiene el proletariado. El proletariado es una clase social muy característica o muy peculiar de la sociedad burguesa. No se encuentra en otras clases, en otros sistemas económicos. Es el proletariado el único que al emanciparse va a emancipar a los demás. Por ejemplo, en el esclavismo, un esclavo para emanciparse de su amo, ¿qué tenía que hacer un esclavo? Ah, pues simplemente huía de su amo, se iba y se escondía, no sé, a donde no lo pudieran encontrar, y de esa forma se emancipaba de su amo. Era un hombre libre, ¿no? Escondiéndose y yéndose muy lejos. De esa forma se emancipaba de su amo, de esa forma emancipaba esta relación de esclavo-esclavista. ¿Qué pasa con el proletariado? El proletariado no se puede emancipar así, tan fácil. ¿Por qué? Porque no estamos directamente a un burgués atados, ¿no? Como estaba el esclavo. Estamos atados a un montón de burgueses, o sea, a la clase burguesa en su conjunto. Yo, por más que me quiera emancipar, no puedo emanciparme huyendo como lo hacía el esclavo porque estamos sometidos a toda la sociedad capitalista. La única forma en que yo pueda obtener mis medios de subsistencia es seguir vendiendo mi fuerza de trabajo, es seguir vendiéndome a la clase burguesa, no importa en qué país esté. Es la única forma en que yo puedo obtener los medios de subsistencia. Entonces, no hay manera de que el proletariado pueda emanciparse si no emancipa a toda la clase en su conjunto, a todo el proletariado en su conjunto. Esa es la peculiaridad que tiene precisamente la clase proletaria dentro de la sociedad burguesa y que las anteriores clases sometidas no tenían. Ahora el proletariado pues debe de conquistar precisamente el poder político, tomar los medios de producción y tomar los medios de producción el proletariado, quita a la burguesía, se emancipa de la clase burguesa y permite que las otras clases sociales que también estaban sometidas a a la burguesía, como los pequeños burgueses, ¿no? Estas clases medias que se hablan, ¿no? Pequeños campesinos, que ya no se podían desarrollar dentro de la sociedad burguesa, se puedan desarrollar ahora con el dominio del proletariado, con el control del proletariado. Esa es la peculiaridad que tiene. Entonces, pues este es un desarrollo histórico que comentan
Marx y Engels en el manifiesto comunista y lo dejan de manera muy clara en pequeños párrafos, en pequeñas líneas. Les decía, cada párrafo tiene ideas bastante válidas que se pueden desarrollar muy ampliamente. Entonces, esta es una parte de recapitulando del desarrollo histórico, ¿no? De la sociedad. La otra parte que les comentaba y que tiene que ver con el capítulo 2 de proletarios y comunistas. Esta es una parte también muy fundamental que quizá ya tiene que ver también con una cuestión práctica. O sea, Marx y Engels dicen, está bien, ya hicimos todo este análisis histórico de la sociedad burguesa, la lucha de clases, la burguesía, el proletariado, el desarrollo del capital, cómo en la sociedad burguesa pues está llegando a sus límites y cómo el proletariado puede seguir desarrollando a la humanidad. Muy bien, ya hicimos todo esto, pero ahora viene la parte práctica, cómo los comunistas pueden llevar al proletariado a conseguir estos objetivos. Y lo que comentan aquí, pues Marx y Engels es también una importante claridad. Ellos comentan que los comunistas, pues no son un sector aparte del proletariado. O sea, nosotros no venimos desde afuera del proletariado a querer imponer nuestras ideas o nuestra forma de ver el mundo. O sea, nosotros lo único que hacemos es estar dentro del movimiento y ser su ala más avanzada del movimiento. No tratar de imponer al proletariado las ideas comunistas, sino hay tres objetivos que mencionan y también aquí los voy a leer porque son muy importantes y que tienen que ver con el objetivo del proletariado en esto. Dice, el objetivo inmediato, lo voy a leer textual del manifiesto, dice, el objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios, constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. Esta es una de las situaciones, porque muchas veces yo sí he visto, ¿no? Esta situación dentro del comunismo, sí es una tendencia al tener un cierto dogma, un sectarismo, y que sí llega a replicar varios compañeros, ¿no? Como una especie de aire de superioridad, ¿no? De tratar de imponer al movimiento proletario las ideas comunistas, y nosotros sí somos muy conscientes de todo este proceso. Y eso es completamente falso, ¿no? O sea, lo que dice Marx y Engels es que simplemente los comunistas somos como el ala más avanzada dentro del movimiento proletario, los que ya tenemos una visión más amplia de los desarrollos históricos. Y uno de los objetivos que menciona aquí Marx y Engels es precisamente crear la conciencia de clase del proletariado. Esta conciencia de clase es fundamental para que el proletariado, al adquirir conciencia de clase, se ponga en movimiento como clase social. Esa es una de las tareas fundamental. El derrocamiento de la burguesía es otra de las cuestiones que el proletariado por sí mismo nunca va a llegar a esas conclusiones. Es necesario que los comunistas abonemos con estas ideas y empujemos a que el proletariado tome el poder, o sea, plantear la situación, si el proletariado es el que construye todo, el que desarrolla todo, el que mueve toda la sociedad, el que distribuye, vende mercancías y el que hace prácticamente todo, entonces, ¿por qué solamente una clase social pequeñita como es la clase burguesa, que no hace nada más que enriquecerse, es la que se lleva todo, ¿no? Toda la riqueza. Esa es la situación, es lo que plantea Marx y Engels. Ellos lo que ponen es precisamente el cambio en las relaciones económicas de producción y esto es lo fundamental en el manifiesto comunista. O sea, más allá de todo lo que es ataques que se hacen hacia los comunistas, de que queremos expropiar la propiedad, ¿no? Que queremos quitarle su propiedad, que queremos destruir la religión, que queremos acabar con los nacionalismos, con la familia, la comunidad de las mujeres. Más allá de eso, el planteamiento fundamental de los comunistas es querer cambiar estas relaciones económicas que existen dentro de la sociedad burguesa. Ese es el planteamiento.
fundamental que plasman en el manifiesto comunista. Y esto se ve precisamente con los objetivos que dejan claro, el derrocamiento de la burguesía y la toma del poder político por parte del proletariado. El proletariado es la clase eh, más, la que construye, genera y todo, pues ellos son los que deben dictar la economía, ¿no? Aquí todavía no menciona la palabra dictadura del proletariado, esos son temas que quizás se desarrollan más en el Estado y la Revolución, la Guerra Civil en Francia, pero son temas que aquí quizás se esglosa de manera muy general, estos objetivos muy concretos. Entonces, pues yo lo dejaría aquí para abrir la ronda de participaciones. Les decía, este apartado de proletarios y comunistas, pues tiene que ver con mucho el actuar práctico de los comunistas, de que los comunistas, pues, no forman un partido aparte, ¿no? Opuesto a los demás partidos obreros, esto viene textual en el manifiesto. No proclaman principios a los cuales quieran amoldear al movimiento obrero, sino simplemente son su sector más avanzado, ¿no? Su ala más desarrollada. Esa es parte del actuar de los comunistas y les decía que esto ya tiene que ver con cuestiones de estrategia al interior del movimiento comunista, porque a nosotros se nos acusa mucho muy comúnmente, ¿no? De que están en Morena, estuvieron en el PRD, están en Morena y Morena es un partido burgués y como nosotros somos comunistas, pues nos vamos por la libre, ¿no? Y son tan independientes, tan puros, que se aíslan completamente del movimiento de masas. El movimiento de masas por acá está peleando contra la derecha, llevando a Morena al poder, defendiendo a sus candidatos, cambiando la reforma judicial, metiendo 36 millones de votos una y otra vez, ¿no? Con Andrés Manuel, con Claudia Sheinbaum. Ahí está el movimiento de masas. Y sin en cambio acá algunos comunistas que se creen muy puros están ahí, ¿no? Autoproclamándose, construyendo partidos comunistas como de 20 personas, ¿no? Y se aíslan completamente del movimiento de masas, cuando es una cuestión que el mismo manifiesto comunista eh, describe, ¿no? De cómo debe ser actuar de los comunistas, ¿no? No tener esta posición de superioridad, intelectual, moral, culta, ¿no? Sino simplemente ser parte de un ala proletaria dentro del movimiento proletario, ser su ala más avanzada, ¿no? Entonces, pues son temas que a mí me llaman muchísimo la atención, que los pongo aquí también para consideración de ustedes. Cuestiones también que dejo pendiente, a ver si alguien lo puede desarrollar, la cuestión de la violencia. Marx y Engel dejan muy en claro la cuestión de la violencia que el proletariado tiene que derrocar por la violencia a la burguesía. Muchas veces yo creo que aquí también se malinterpreta, ¿no? Esta situación de la violencia. Entendemos que la burguesía no va a ceder sus privilegios de manera pacífica. Ninguna clase dominante lo va a hacer. O sea, la clase burguesa en ningún momento va a decir, sí, yo estoy equivocado y ustedes, proletarios, son los que tienen que dirigir la economía. Eso no lo va a hacer. La burguesía va a preferir primero destruir todas las fuerzas productivas a través de las guerras antes de ceder el poder al proletariado. Eso es lo que va a hacer la burguesía. El proletariado, aunque sea la clase mayoritaria, aunque haya una supuesta democracia burguesa donde al proletariado se le permita votar, ya ha dejado muy en claro que cuando el proletariado quiere incidir en decisiones dentro del parlamentarismo burgués. La burguesía hace fraudes, mete mucho dinero, no sé, hace un montón de cosas para sabotear, ¿no? Cualquier intento de democracia. Hoy lo vemos dentro de Morena, o sea, hay un montón de reformas que se están congeladas dentro de las cámaras porque precisamente esos medios no se van a conseguir de manera pacífica. Pero ojo aquí, ¿no? No estamos llamando a una cuestión de insurrección armada, sino a un movimiento proletario organizado. Entonces, lo dejo aquí solamente a manera de conclusión, porque este tema causa mucho conflicto, la cuestión de la violencia.
La violencia es precisamente someter a la clase burguesa, someter a la clase burguesa para poder desarrollar una sociedad comunista, una sociedad socialista y comunista, pero esto no significa la coerción violenta contra las otras clases sociales o contra el mismo proletariado. Entonces, lo dejo ahí nada más para manera, a ver si alguien más lo desarrolla aquí en las participaciones. Y pues yo creo que con esto voy abriendo la ronda de participaciones para ir escuchándolos. No sé quién quiera comentar algo, quién quiera iniciar en esta ronda de participaciones. Pueden ir levantando sus manos. Ok, por ahí está el compañero Giap. Muy bien, adelante compañero Giap. Recuerden que pueden ir levantando sus manos para que vayan preparando sus participaciones. Adelante compañero Giap. Este, buenos días. Un gusto en este cuarto eh, seminario sobre temas del marxismo y en esta última clase, pues que es con la que estamos concluyendo, ¿no? Y que pues todo ha salido muy bien y que desde luego yo deseo, repito, eh, que, que estos foros continúen. Es necesario que el partido de Morena, pues se dignifique ideológicamente, ¿no? Y que no se dedique solo a la cuestión meramente farandulera de recolectar votos y de que destaquen ciertos elementos que tienen cierta posición económica o cierto prestigio, ¿no? Es el pueblo el que debe dirigir los destinos de una nación, eh, los campesinos, los sectores populares, ¿no? Los estudiantes, los maestros comprometidos y eso, ¿no? Todo eso es los trabajadores, como lo dice aquí el manifiesto comunista, que como lo has dicho tú, maestro Edgar, tiene plena vigencia. Hay que actualizarlo permanentemente y eso significa que hay que incluso leerlo y que cada que lo lee uno, le, este, le, eh, le obtiene uno, le extrae uno nuevos elementos. Son tantas ideas las que se manejan que bueno, cada que lo lee uno tiene ideas nuevas, porque incluso se plantean varias situaciones, ¿no? Este, esto último que tú comentabas, ¿no? El papel de los comunistas, es el segundo tema, ¿no? El papel de los comunistas ante la situación desventajosa en la que se colocan ante la lucha obrera, pues los comunistas, pues el comunista no se presenta como alguien que es una eminencia, una cosa así, ¿no? Sino es pa- tiene que ser, tiene que ser humilde, ¿no? Tenemos que, que formar, como dice Chávez, ¿no? Somos una humilde paja dentro del huracán revolucionario y entonces así tenemos que conducirnos, porque quien dirige todo es en conjunto la lucha obrera, ¿no? Y al hablar de lucha, pues tú lo habías mencionado en este último tema, que es el tema
violencia, que es una violencia que sí o sí va a ser necesaria, pero hay de violencia a violencia, ¿no? De tipo de violencia, había que ver las circunstancias de cada situación, porque hay veces en que incluso esa violencia no le toca al pueblo. En algún momento le tocó al pueblo, quizá, y no sabemos si más adelante le vuelva a tocar. No podemos decir sí o no, o condenar de antemano, ¿no? este, pero en un momento dado en el que el Estado está en manos de, se supone, gente responsable, gente que tiene cierto interés porque las cosas caminen en favor del pueblo, estas personas están como en el derecho penal, alguien que está cuidando, digamos, las válvulas de una instalación eléctrica o de gas, una cuestión así. Están doctos ahí para actuar en el sentido que a ellos se les, según las reglas o los reglamentos, ¿no? De determinadas situaciones, están ahí, digamos, en el Estado para actuar como tienen que actuar, ¿no? Con disciplina, con energía también, para impedir que se cometan, desórdenes incluso más graves, ¿no? Eh, la presidenta, los senadores, ¿no? Los senadores, los jueces de alguna manera tienen que utilizar esa violencia, porque el Estado es algo violento, sea como sea, es algo violento. Pero aquí es una violencia que se tiene que emplear en contra de los sectores parásitos que no han terminado no han dejado de tener poder. Digamos, en el caso de México, estamos en un proceso todavía eh, eh, reciente, incluso 7, 8 años que llevamos. Todavía todas esas clases parásitas, títeres del imperialismo yanqui, siguen teniendo mucha fuerza y como dice el Che Guevara, ¿no? Sí, nos presentamos como soberanos, como en el discurso decimos que tenemos una política económica independiente y todo eso, ¿no? Discurso que se apega a la Constitución, dice la Constitución, bellas palabras que están plasmadas en un documento, pero eso todo, como dice el Che, se respalda con hechos, es decir, poco a poco, esa soberanía tiene palpable, ¿no? Relaciones, estamos recuperando lo que nos han arrebatado y que también esa esclavitud, ese estado de sometimiento se manifiesta el trabajo, en las cuestiones laborales, la reparación de las, de la, se va a de manera radical, incluso, bueno, eso significa que cobrar tiene que ser volver otra opción Bueno, creo que compañero Guiap tenía problemas de conexión. A ver si ya lo... Ahí está, compañero Guiap. se me Que, cortó la señal. sí, Ya acabé, compañero. Gracias. ya. Muy bien, compañero Guiap. No sé si alguien más quiera participar, que vaya ahí levantando su mano. Ya se tocaron ahí varios temas, la cuestión del manifiesto, la violencia.
¿Alguien más que quiera comentar en esta ronda de participaciones? Compañero Hugo Cadena, adelante, compañero. Sí, ¿se me escucha? Sí, está bien, sí se escucha. Ah, sí, pues para reafirmar, subrayar la importancia del manifiesto comunista, con esas palabras geniales de Marx y Engels, sumamente vigentes, a pesar de que pues ya transcurrió un buen tiempo, y pues el capitalismo se ha desarrollado de una manera portentosa, a pesar de que esa realidad pues nos invade por todos los ángulos de la vida y en todos los lugares del mundo. En aquella época del manifiesto, el capitalismo ya había extendido sus tentáculos, en muchas partes del mundo, pero no se había afianzado tan fuertemente como lo es ahora, donde pues lo vemos actuar en todos los terrenos de la vida, de la economía, en las leyes, en la imposición, invasiones, alianzas con otros grupos capitalistas del mundo, eh, con, y conforman, si es una oligarquía, no tampoco unos cuantos en términos numéricos, y porque también pues han acumulado una riqueza enorme, enorme. La suma de las oligarquías del mundo capitalista, pues es muy, muy grande, más todo el poder que ya han acumulado. Ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos en términos eh, de clase social, en términos de sector de proletariado que nos reivindicamos con una visión más amplia, efectivamente, pues es incrementar el grado de organización a todos los niveles. Yo creo que hay que retomar las experiencias del movimiento obrero. Ciertamente, los, en otras partes de este taller se ha visto las experiencias exitosas del proletariado internacional, particularmente desde un inicio, las primeras y segunda, y otras más asociaciones internacionales, ah, y movimientos obreros, movimientos sociales en muchas partes del mundo, pero desgraciadamente esto no ha cuajado en algo más sólido, exceptuando en algunos puntos del planeta donde sí ha habido no solo limitación, sino una la construcción de otro tipo de sociedades. Yo creo que sí es necesario retomar los planteamientos esenciales del manifiesto y con ello también profundizar en los aspectos teóricos, que a mí me parece que no tan solo como una cuestión mecánica, es decir, hay que profundizar como es el método dialéctico en lo concreto de nuestra situación actual. Yo creo que sí hay que profundizar mucho, mucho los aspectos teóricos, los aspectos organizativos y
y tener la audacia y la creatividad para contrarrestar toda la propaganda, la ideología capitalista que yo evalúo que sí, la verdad, ellos han avanzado muchísimo y me parece que la iniciativa de este tipo de talleres y de otro tipo de utilización de los medios digitales que otros grupos de compañeros, camaradas, otras organizaciones están haciendo, es verdaderamente valioso, pero hay que meterle más esfuerzo y, y tratar de conjuntar esos esfuerzos. Eh, Hay algunos procesos de eh, coordinación y de hasta de formación, ya de fusión de grupos de socialistas, y me parece muy, muy positivo. Ojalá que se pueda dar todo este tipo de necesidades urgentes. Gracias, compañeros. Un saludo a todos. Muy bien, gracias compañero Hugo Cadena. No sé si alguien más quiera comentar algo más, alguien más que quiera participar. Sí, compañero, pido la palabra. Sí, adelante compañero. Este, el, yo, el marxismo es, y es el materialismo, ¿no? Materialismo histórico, filosófico, pues nos lleva por un buen camino de pensar por nosotros mismos, como seres humanos, ¿no? Como seres humanos dignos o que pretendemos que, que nos damos cuenta, pues, de los problemas graves que origina el capitalismo, las desigualdades, este, muy injustas, muy desequilibradas, crueles, no sé qué cuántas palabras, este, y utilizar para describir pues la excesiva maldad, ¿no? Que ha traído consigo este sistema y que sí debemos pugnar por, no es que cambiarlo, hay que aplastarlo y hay que utilizar la violencia, pero siempre con mucha inteligencia. Es necesaria, y en el momento oportuno, ¿no? A veces es siempre un debate porque en una de los escritos del Che Guevara o de sus apuntes, dice, bueno, a veces vamos a estar esperando las circunstancias y si nos vamos a morir y las circunstancias nunca van a llegar, ¿no? Entonces también una cuestión, un tema dentro de dentro de las conversaciones de los marxistas o de los luchadores, ¿no? Sobre sí, de los que están, en qué momento accionar o en qué momento realizar alguna acción que implique pues un golpe o un contragolpe a tanta maldad, ¿no? Esto por un lado. Y luego también otra cuestión es pues es el manejo del lenguaje como una estrategia de los perversos oligarcas para, para cambiar los conceptos, ¿no? Cambiar los conceptos de lo que es el Estado, lo que es la soberanía, lo que es la democracia, de modo tal que son esas versiones o esas acepciones de democracia
que a ellos les convienen las que se difunden en las universidades, en los medios de comunicación, hasta a través de sus especialistas, entre comillas, especialistas, y la gente asimila esas formas, esas formas, ese discurso, ese diálogo, y acepta, por ejemplo, este concepto de democracia burguesa, de democracia electorera. Fidel Castro le llama la democracia estilo gringo, donde hay una simulación de que existen incluso un partido de izquierda que se preocupa por los intereses del pueblo, pero en el fondo es una simulación, porque en el fondo trabaja o depende del mismo sistema. Los hilos van hacia las manos de estos malvados, y entonces no son verdaderas izquierdas. ¿Por qué? Porque no tienen por finalidad eh, tumbar el statu quo, ¿no? Y entonces, pe- pero sin embargo, eso le llaman democracia, a eso le llaman la democracia de los partidos, y tenemos a un país muy malvado, Estados Unidos, que quiere imponer ese sistema de democracia en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y esperamos, dice, para que queremos que acabar con esa dictadura que tiene años, más de 60 años, dicen hipócritamente, y queremos que se implante el sistema de los partidos políticos, cuando Cuba, por ejemplo, tiene su propia democracia, que no se guía a través de los partidos. Dice Fidel Castro, es el mismo pueblo, sin que tengan que pertenecer a un partido político, los que designan a nivel de barrios, de colonias, a sus líderes. Que existe un partido comunista, pero no participa en las elecciones. El dinero no es lo más importante en un proceso electoral en Cuba. Todos esos temas son claves en esta cuestión de que el pueblo, los trabajadores obtengan el poder, ¿no? No les gusta a los plutócratas que el pueblo tenga tenga, tenga él, sea autónomo, o se controle por sí mismo, y que las ganancias sean para todos. Eso es lo que les arde tanto, y entonces, pues, hacen todo lo posible cuando surge una democracia auténtica, hacen todo lo posible por tumbarla, porque no les gusta el ejemplo, ¿no? El ejemplo grandioso de Cuba, por ejemplo. Gracias, estimado maestro Edgar. Muy bien, gracias compañero Guiap. Pues no sé si hay alguien más, si no, mientras vamos comentando, ya se tocaron algunos puntos muy, muy interesantes. Si quieren participar, pues ahí vayan levantando la mano. Yo voy a comentar algunas cuestiones. La situación, por ejemplo, de que en el manifiesto aquí menciona claramente que las ideas dominantes en la sociedad pues no son otras más que las ideas dominantes las ideas de la clase dominante. O sea, esto es algo inevitable o que ocurre en cualquier tipo de formación social. Las ideas dominantes son las que predominan en la sociedad, y en una sociedad capitalista, pues es evidente que todos tengamos la influencia de la ideología capitalista. O sea, de entrada, desde que nacemos, pues ya nos empiezan a pues, adoctrinar literalmente a la forma y al actuar del modo capitalista y al modo de la sociedad burguesa. Eso es algo inevitable, ¿no? Entonces ahí la situación es que obviamente pues nosotros ya entramos en desventaja. Pero aquí lo curioso es que nosotros no queremos imponer una nueva forma de organización a partir de nuestras ideas. Eso es lo importante del manifiesto. Lo que señala el manifiesto es que dentro de esta sociedad ya se están creando las nuevas formas de sociedad. Dentro de esta sociedad burguesa se están creando nuevas formas de sociedad. Y esas nuevas formas de sociedad son las que van a crear nuevas formas de pensamiento, que precisamente tienen que ver con las cuestiones del comunismo, con las cuestiones de colectividad, de sociabilizar,
de la cooperación, todo este tipo de situaciones es donde tiene la base material el comunismo, porque si no, entonces nosotros regresaríamos a lo que hacían los utópicos, ¿no? Tratar de imponer nuestra visión de cómo debería ser un mejor mundo y no entender la parte material. Dentro de esta sociedad, el capitalismo, el capital, y de hecho lo menciona Marx aquí en el manifiesto, es un ente social. El capital no se puede mover por sí solo a menos que involucre a toda una serie de individuos, los organice colectivamente, los distribuya en división del trabajo y los organice para producir, distribuir e intercambiar mercancías. Es decir, el capital mismo es un ente social. Entonces, lo único que se va a hacer es cambiar esa relación económica, porque la misma sociedad burguesa ya está produciendo un nivel de sociabilización y de colectivización en la misma sociedad burguesa. Lo único que lo único que no está haciendo es la cuestión de la distribución. O sea, la distribución, o sea, todo se produce de manera social y colectiva, pero lo único que no queda así de manera social y colectiva es la apropiación de la riqueza. Ese es el pequeño detalle, o la pequeña contradicción que tiene la sociedad burguesa, y esto es lo que va precisamente a causar conflictos. Entonces tenemos que verlo desde esa parte, ¿no? Efectivamente, las ideas dominantes de la sociedad capitalista, pues es evidente que van a ser capitalistas, y por más que la misma burguesía utilice, ¿no? Estos medios de propaganda ideológicos como los medios de comunicación, las redes sociales, que ahora ya tienen un carácter de clase, ya tienen dueños completamente, ¿no? Elliot Moss y Zuckerberg, todos estos tienen un carácter de clase y tienen granjas de bots para moldear una opinión. A pesar de todo eso, lo que no van a cambiar es la base material donde se está dando otro tipo de organización, ¿no? Una organización más social. Entonces, pues yo creo que esa es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Otra situación, ahorita que mencionaban la cuestión de la democracia, porque también manejan mucho este tipo de democracia, y yo he escuchado conceptos de democracia, democracia y democracia por todos lados, ¿no? Pero no los aterrizan a una base material. Lenin decía, sí, democracia, está bien, pero ¿para qué clase? O sea, si no entendemos la base material de para qué clase sirve la democracia, estaríamos divagando o como discutiendo en el aire. Dentro de la sociedad burguesa y este desarrollo de clases antagónicas, se crean dos tipos de democracia, la democracia burguesa y la democracia proletaria. Son los dos tipos que hay de clases de democracia. La democracia burguesa ya la comentaba el compañero ya, ¿no? Es una democracia representativa donde al proletariado lo único que se le permite es votar por los candidatos. De ahí en fuera el proletariado no decide absolutamente nada, y menos en temas económicos, ¿eh? Porque ahí la élite económica es la única que decide. El proletariado lo único que tiene en esta democracia burguesa es ir a votar cada 3 o 4 años, son palabras de Marx, para ver qué miembro del Parlamento lo va a representar, ¿no? Y en unos casos, oprimir, ¿no? En el Parlamento. Eso es lo que se reduce a la democracia burguesa. Por otro lado, hay otro tipo de democracia que está naciendo en el seno de esta sociedad, y es la democracia proletaria. Precisamente la democracia proletaria se ve en asambleas de trabajadores, quizá de manera muy embrionaria, donde los trabajadores en un sindicato deciden de manera democrática si se van a huelga, si aceptan el aumento del salario o no. Todo ese tipo de cuestiones los deciden los trabajadores en asamblea de manera democrática, donde todos los trabajadores pueden opinar, plantear sus puntos de vista, pero llega un punto en que deciden, y lo que decide se vota, y lo que decida la mayoría, eso es lo que se hace. O sea, finalmente la democracia es una forma de imponer la decisión de la mayoría a los demás, ¿no? A la minoría. Es una forma, pero es una forma más democrática que tiene la democracia proletaria que la que tiene la democracia burguesa. La democracia burguesa no te permite
absolutamente nada. Y esta es precisamente la base de lo que plantea el comunismo y el socialismo. Finalmente, en el socialismo lo que se busca, pues es instaurar una economía planificada, controlada democráticamente por la mayoría de la población. Ese podría ser el concepto de socialismo que podríamos estar planteando. O sea, que en esta cuestión del socialismo, pues se plantee el control democrático de la economía por parte de la mayoría de la población. Y esto es precisamente lo que no van a permitir individuos como Donald Trump, que son capaces de amenazarte con todo su poder militar que tiene. O sea, aplastarte con la bota militar. No lo van a permitir. Y no es la cuestión, aquí entra la cuestión de la violencia. No es que nosotros los comunistas seamos violentos, porque no lo somos. O sea, solamente un loco se maneja a través de la violencia. Solamente un loco, ¿sí? Nosotros los comunistas no estamos locos, nosotros estamos por el uso de la razón y nosotros nos manejamos por el uso de la razón. Sin embargo, los que no se manejan por el uso de la razón, pues es la clase burguesa. Ella no te va a permitir al proletariado que el proletariado en una representación, en las cámaras, ¿no? En una representación parlamentaria, decida. No lo va a permitir. Y hay muchos ejemplos en la historia del movimiento, ¿no? Que te lo dan. A mí, el caso más sonado aquí en América Latina, pues es el de Allende. O sea, vimos cómo el movimiento popular iba ascendiendo, iba decidiendo poco a poco en cuestiones económicas, el proletariado iba teniendo incidencia y ahí fue cuando entra la burguesía a aplastar militarmente y matar a quien se le apareciera, ¿no? Enfrente. Esa es la situación. Entonces, ¿qué haces tú como proletario? El movimiento no lo puedes detener, porque la lucha de clases ahí está. No puedes pararla a las clases, no puedes conciliar a las clases sociales. La lucha de clases es estando. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? eh, lo que puedes hacer es tener claramente esto en primera instancia, que estamos dentro de una lucha de clases, y esta lucha de clases no va a acabar hasta que una clase social ponga su dominio sobre la otra. Y en este caso, pues la burguesía es la que ha aplastado el movimiento proletario. El proletariado lo que tiene que hacer es constituirse como clase dominante, disputarle el poder político a la burguesía, someter a esta clase burguesa por la fuerza, pero no es porque el proletariado vaya a reprimirlo, sino porque ellos, con todos sus medios militares, si no te defiendes, te van a aplastar. Esa es la situación fundamental. No es que los comunistas seamos violentos. Nosotros no somos violentos, somos pacíficos. Pero los que se manejan con la violencia son otros. Y si tú no te defiendes, te van a aplastar, te van a matar, te van a aniquilar. Entonces son de las consideraciones que se tienen que poner y yo creo que el manifiesto lo deja muy claro, que haya compañeros que muchas veces lo tergiversen, ¿no? Y planteen esta situación violenta del proletariado y que crean que participar en el parlamentarismo burgués ya nos hace menos comunistas porque no estamos acá con nuestro rifle, pues son parte precisamente de las distorsiones que hay, ¿no? Que tienen que ver con esta situación del manifiesto comunista. Pero bueno, yo aquí puse algunas consideraciones, ya tomando en cuenta sus participaciones. No sé si alguien más quiera comentar, si alguien más quiere comentar algo, que porfas puede ir levantando su mano. Son temas muy, muy importantes. Recuerden que estamos en esta sesión de participaciones. Yo quisiera poner quizá otro punto sobre la mesa y es la cuestión por ejemplo, de los muchos ataques que se dan contra los comunistas, ¿no? Eh, Muchos de los ataques son tergiversaciones o mentiras, ¿no? Acerca de que los comunistas te van a expropiar, ¿no? Tu propiedad pequeña, ¿no? Tu carro, si tienes carro, te lo van a quitar, tu casa, ¿no? Todo ese tipo de tergiversaciones, el manifiesto las responde aquí en varias líneas, responde la cuestión de la religión,
de la pequeña propiedad, responde la cuestión de la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad. Entonces, son una serie de cuestiones que responde de manera acertada Marcy Engels en pocas líneas y que hoy en día la burguesía sigue repitiendo, ¿no? Sigue repitiendo como loro, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, de que pues, a Marcy Engels nunca les tocó ver los iPhones y ya creen que por eso ya refutaron el manifiesto comunista. Pero la realidad es de que, por ejemplo, en el manifiesto comunista, si alguien había desarrollado la cuestión del comercio internacional y de cómo se iba a desarrollar a nivel internacional, era precisamente Marx y Engels. O sea, en el manifiesto comunista te explican de manera clara cómo el capital tiene que expandirse a nivel internacional y anidarse en todos los lugares donde vaya expandiéndose, destruyendo cualquier tipo de relación anterior o de relación económica y sustituyéndola por relaciones mercantiles bajo la lógica de la sociedad burguesa. Todo eso te lo explicaba precisamente Marx y Engels. O sea, si quieren entender la cuestión del mercado mundial, el manifiesto comunista te puede dar una pequeña introducción de cómo funciona, ¿no? Todo el mercado mundial. Ya otros escritos más avanzados como el Capital, pues ya lo desarrollan ya de manera ya más técnica, ¿no? Ya más elaborada. Pero el manifiesto comunista te da esa introducción de cómo iba a ser precisamente el mercado mundial, cómo iba a desarrollarse todo este capitalismo, burguesía y cómo iba a implantar eh, su cuestión ideológica, ¿no? Cada lugar donde se apareciera. Entonces, pues son cuestiones que yo pongo sobre la mesa. Eh, ya nomás para terminar y dar paso a ver si quieren animar a participar. La cuestión, por ejemplo, de los partidos, ¿no? Y entrando otra vez a lo de la democracia burguesa y proletaria. La democracia burguesa, pues, por ejemplo, vemos en Estados Unidos cómo tienen dos partidos políticos únicos, ¿no? El policía bueno, el policía malo, republicanos y demócratas, donde aparentemente la gente decide, pero ellos no cambian, ¿no? Las relaciones económicas dentro de Estados Unidos, o sea, siempre es el capital. Lo único que cambian quizá es la forma. Los republicanos tienen una forma más agresiva y los demócratas tienen como una cuestión como más tranquila, aparentemente, ¿no? Porque pues, Obama también, Clinton, todos esos también invierten en cuestiones militares, incluso invertían más, ¿no? Pero cambia solamente la forma. O sea, la cuestión de fondo del manejo del capitalismo en Estados Unidos ni siquiera se plantea, ¿no? Pero eso es a lo que ellos llaman democracia, pues es democracia perfecta para ellos, ¿no? Se agota la cuestión agresiva de los republicanos, después ponen a los demócratas para suavizar y así se la llevan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, en China solamente existe un partido comunista y ese partido comunista sí es de millones de afiliados, ¿no? No son como los que aquí tenemos en América Latina. Allá el Partido Comunista Chino sí tiene millones de afiliados. Lo que pasa en el Partido Comunista Chino, ahí sí la gente puede incidir sobre ciertas cuestiones económicas. Pues, quizá todavía no como lo quisiéramos en esta sociedad como planteaba Marx y Engels, pero ya se están dando esos visos, ¿no? De intentos distintos a lo que plantea la sociedad burguesa, donde a pesar de que nada más existen dos partidos, pues no cambia la línea. Y en China existe un solo partido, pero sí se permite esa amplitud económica, ¿no? Ese debate económico donde la gente sí puede decidir hasta cierto punto sobre cuestiones económicas. Entonces yo creo que esta es la diferencia que se están dando dentro de la democracia burguesa y de la democracia proletaria. Pero bueno, yo lo comento ahí, lo dejo ahí también para si tienen más comentarios. No sé si alguien más quiera participar y abondar estos temas del manifiesto. Importante que se animen los compañeros a participar y desarrollar este tipo de temáticas. Entonces, los dejo, compañeros. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, sí, yo, maestro Edgar, este, eh,
es en ese tema de la, de la doble moral y de la hipocresía que hay en las plumas que defienden el sistema capitalista y que habría que decir que no se muerden la lengua, ¿no? No se muerden la lengua al hablar de, de quitarles la propiedad privada, pues en general al pueblo, ¿no? Ellos sí lo hacen y lo hacen de manera, rampante, lo hacen de manera delincuencial, lo vemos todos los días, lo vemos como en Estados Unidos el ICE, incluso a ciudadanos que de origen latino ya están establecidos en ese país, pues los están expulsando, los están persiguiendo, los están deportando, incluso este, les, este, les, con el objeto de incluso de quitarles y entregarles la casa a otras personas racialmente blancos, ¿no? Porque esa es incluso es una cuestión ya racial la que tiene esta administración, ¿no? En la que les preocupa bastante el color de la piel, el trabajo, ¿no? Imagina, alguien los contrata para tal fecha, el trabajador hace su trabajo y ya, es uno de los últimos días en que están por terminar una obra y ahí está el ICE ya, y en vez de pagarles, en vez de pagarles, llega el ICE para detenerlos y deportarlos, y deportarlos, ¿cómo se le llama eso, no? Es hasta un robo, ¿no? Es todo, ¿no? Es todo lo más ruin, lo más vil y lo más cobarde, pero ellos sí se atreven a hablar de que en Venezuela o en Cuba sí le quitan su propiedad, sobre todo a los parásitos, ¿no? A los ricos, a los títeres de Estados Unidos, y se llenan la boca hablando de arrebatar la propiedad, ¿no? Cuando que ellos son de manera eh, maratónica, de manera como campeones de los derechos humanos, entre comillas, campeones, sí, van y quitan y arrebatan tierra. Lo dice incluso Fidel Castro en uno de sus discursos. Ha sido la historia, esa ha sido la historia de los Estados Unidos, exterminando y arrebatando tierras, ¿no? A México le quitaron más de la mitad de su territorio y lo siguen haciendo, lo pretenden hacer así, lo que acaban de hacer, lo que acaban de hacer en Venezuela, secuestrar a un presidente y decir, este es nuestro petróleo, nos lo quitaron nuestro petróleo y lo estamos recuperando. Cuba, dicen, Cuba es un asunto de seguridad nacional para nosotros, o sea, cualquiera que pretenda cuidar sus propios intereses es un asunto de seguridad para los Estados Unidos. Y bueno, ahí está la doble moral y pues no sé, gracias a documentos como como el manifiesto, uno puede perfectamente aplicarlos a la realidad actual y bueno, es eso básicamente. Gracias nuevamente y muchas felicidades y que pronto se realice otro foro como estos, maestro Edgar y el maestro Gilberto. Muchas felicidades. Sí, gracias, compañero Guía. Pues sí, es interesante, ¿no? Lo que comentas. Eh, no sé si alguien más quiera participar. Estamos en la última sesión y esta sesión, casi siempre la última sesión como que ya
baja un poquito más las participaciones, eh, pero pues son temas fundamentales. En el taller tratamos de, de tener pues al menos cubrir, ¿no? Esta parte de filosofía, historia, economía política y la parte pues política también del movimiento activo. Entonces, pues tratamos ahí como de plantearlos, ¿no? En cada tema, y cada tema es importante. Yo se los comentaba, todas estas piezas son fundamentales dentro del marxismo. Si se ve estas solas sin las demás, pues no se agotaría, ¿no? O no sirve de mucho, se tiene que ver así de manera muy conjunta. Entonces, pues sí, cada sesión tiene que ser muy importante. Sobre todo aquí hay que ver esto sobre la cuestión del materialismo histórico. Y ya comentaba el compañero Giap, ¿no? De esta situación pues que está ocurriendo con Trump, y que pues obviamente se explica muy bien en el manifiesto comunista, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? No estamos planteando que Marx y Engels eran profetas, sino que hacen un desarrollo eh, histórico, y pues se pueden explicar situaciones como la que estamos viviendo actualmente, la situación de Trump, la cuestión del ICE, ¿no? De cómo están persiguiendo a los migrantes. Llama la atención esta situación de donde supuestamente esta parte de la burguesía todo el tiempo se la pasa diciendo, ¿no? Del libre comercio aquello, el libre comercio al otro, la democracia, y ellos son los primeros que violan todo eso que ellos mismos dicen. El libre comercio para Donald Trump no existe. Existen los aranceles, existen ir a otro país a someter, ¿no? Existe todo eso, pero el libre comercio no existe dentro del Trump. Entonces sí se plantea esta situación. El compañero Guía manejaba esta cuestión como de una doble moral. Nosotros pues obviamente entendemos esta cuestión de que es una moralidad burguesa. Finalmente esa es la moral burguesa, que ellos buscan la defensa del capital. Por el otro lado, pues nosotros tenemos que adoptar otro tipo de moral, una moral sí más congruente, más abierta, decir abiertamente las cosas. Ellos son capaces de mentir, robar, matar, asesinar, todo un tipo de cosas, se manejan con esta cuestión pues, del fin, ¿no? Justifica los medios, y son capaces de hacer lo que sea. Los comunistas por el otro lado, o el proletariado, pues debemos de adoptar otro tipo de moral, una moral que plantee, ¿no? La cuestión de la verdad, no mentiras, no difamaciones, no distorsiones, sino plantear una verdad objetiva, científica, una cuestión comunitaria, solidaria, fraternidad, otro tipo de moralidad que se tiene que ir construyendo dentro de esta propia sociedad burguesa. Una sociedad que es altamente egoísta, individualista, que esos son los valores que fomenta la sociedad burguesa. Pues nosotros tenemos que anteponer otro tipo de valores muy distintos. Entonces, pues ahí es donde se van dando precisamente este tipo de batallas ideológicas. Pero les decía, no es que nosotros queramos imponer, ¿no? Ese tipo de concepciones a partir de lo que creemos o que fuera más ideal, ¿no? Sí, lo ideal es que la gente aprendiéramos a convivir, ¿no? Eso sería lo más ideal. Pero nosotros estamos partiendo de bases materiales. O sea, les comentaba, la producción es una cuestión social. Entonces, eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Que esta apropiación de la riqueza, pues de esta manera también sea una apropiación social de toda la comunidad, de toda la sociedad, y no de unos cuantos individuos. Porque el problema de que solamente unos individuos acaparen toda la riqueza, no solamente es por eso. De hecho, ella lo mencionaba. eh, los individuos, por ejemplo, podrían existir hombres más ricos, no es que le tengamos envidia, ¿no? A estas personas, que estemos resentidos, porque normalmente ese es el discurso, ¿no? Que utiliza la derecha. Estamos resentidos con la riqueza, ¿no? Pueden tener la riqueza. El problema no es que tengan la riqueza. El problema es que al ellos, al tener la riqueza,
están conteniendo el avance, el desarrollo de las fuerzas productivas en la humanidad, porque ya no producen a menos que no les deje una ganancia. Ese es el gran problema que tiene la concentración de la riqueza en pocas manos. Ya no producen nuevos fuerzas productivas para satisfacer las demandas pues las necesidades de la sociedad. Ese es el gran problema que entra en conflicto. O sea, si unos cuantos se hicieran ricos, pero por otro lado hubiera pleno empleo, no habría ningún problema, en serio, no habría ningún problema. Todos estaríamos contentos. Pero el problema dentro del capitalismo es eso, que para que unos cuantos se hagan muy ricos, otros cuantos tienen que ser sumidos o arrojados a la pobreza, al desempleo, a la miseria. Esta es la contradicción del capitalismo. Entonces, ahí no va a haber manera de conciliar a las clases sociales. O sea, ese es el gran problema. Entonces, esto es lo que genera las tensiones entre las clases sociales, la lucha de clases en última instancia. El proletariado, por un lado, pues ya no se deja aplastar más, o sea, ya aplastar más es prácticamente, si de por sí ya te tenían viviendo en la miseria y en la pobreza, ahora todavía más, pues ya no se deja, el proletariado ya no puede dejarse más, tienen que empujar, ¿no? Y por el otro lado, la burguesía, para seguir aumentando su ganancia, su capital, tiene que seguir explotando el trabajo asalariado. Entonces, ahí está la lucha de clases. Ahí está precisamente la situación que Marx y Engels eh, desnudan o exhiben en el manifiesto comunista. Y es una de las situaciones que muchas veces ocurre con los reformadores sociales, ¿no? O sea, hay ciertos reformadores sociales que tratan pues de cambiar la sociedad, tratan de cambiar estos males de la sociedad capitalista, pero sin tocar las bases de la sociedad capitalista, sin tocar las relaciones económicas. Y es parte donde lo mencionaba Marx y Engels en el siguiente capítulo, ¿no? De literatura socialista, donde hablan acerca precisamente de estos socialismos burgueses, donde mencionan ellos que hay una parte de la sociedad que trata de remediar los males del capitalismo, pero sin tocar el capitalismo. Y ahí entran todos los de estos protectores del medio ambiente, protectores de animales, humanitarios, ¿no? Humanistas, se puede decir también. No sé, ahí Marx y Engels menciona todos este tipo de cuestiones que ven al proletariado no como un sujeto histórico, sino lo ven como un sujeto como de caridad, ¿no? Así de, pobrecitos pobres, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que dar más a la beneficencia, hay que ayudarlos, ¿no? Tanta pobreza me causa ¿no? Este sentimiento. Lo ven de esa manera. Claro que es indignante, pero le quitan todo el contenido histórico al sujeto o a la clase social del proletariado. Le quitan el filo revolucionario. O sea, no se trata solamente de ayudar al proletariado, ¿no? Con cuestiones de caridad o incluso con reformas dentro del propio capitalismo, ¿no? O con programas sociales, que pues, los programas sociales pues ayudan, se ayudan, de que ayudan, ayudan, pero no se trata solamente de verlo desde esa forma, se trata de revolucionar y romper todas estas relaciones económicas que someten al proletariado dentro de la sociedad burguesa. Esa es la situación que no ven todos estos reformadores sociales. Y ahí Marx y Engels, créanme que con una genialidad lo explican en esos párrafos, ¿no? En la parte de la literatura socialista. Me parece que siguen vigentes todos estos tipos de textos. Y la situación, por ejemplo, ya que lo lleva, ¿no? Un poquito más adelante en el otro capítulo, pues el proletariado siempre va a tener estos rasgos instintivos, ¿no? Va a hacerle caso primeramente a estos dirigentes conocidos, a estos reformadores sociales que a lo mejor no se planteen cambiar el capitalismo, pero sí se planteen hacer algunas reformas. Es completamente normal dentro de la lucha de clases.
O sea, si a mí me dicen, cambia el capitalismo o haz unas reformas y con unas reformas vamos a vivir mejor, pues yo a lo mejor intento primero hacer unas reformas, a lo mejor con esa nos va mejor, antes de ponerme a cambiar todo el sistema, ¿no? El económico, las relaciones, pues primeramente intento hacer algunos pequeños, cambios. Eso es lo que hace el proletariado cuando se empieza a poner en movimiento. Busca hacer algunos, pequeños cambios, algunas pequeñas reformas, algunas, pequeñas modificaciones y creen y intentan creer que con eso pueden, tratar de vivir un poco mejor en el capitalismo, pero la situación es que la lógica del capital, no te lo permite, ¿no? Entonces ahí es donde el movimiento proletario va creando organizaciones como sindicatos, partidos, y muchos de estos partidos no es casualidad que en sus inicios no sean comunistas, porque es la lógica que tiene el proletariado. El proletariado en un inicio no va a buscar derrocar el sistema capitalista, ni cambiarlo, ni instaurar un comunismo. Va a intentar hacer unos cambios. Entonces es completamente normal que los primeros partidos de masas no sean comunistas, sino sean de este corte estilo reformista, ¿no? Estilo humanista, estilo reformador, no sé, todo este tipo de conceptos. Eso es completamente normal. Entonces, ¿qué explica Marcy Engels en esta situación, ¿no? Nuestra actitud hacia estos partidos, pues es la de intervenir en esos procesos, no portarnos como una secta, ¿no? De decir, pues, estos partidos son reformistas, únanse a nosotros, porque yo sí los voy a llevar hacia el comunismo, ¿no? Porque eso es lo que hacen las sectas, creen que haciendo llamados y denuncias histéricas contra los dirigentes, que están dentro del movimiento proletario, ya con eso la gente va a despertar, ¿no? Entonces, pues es un proceso más amplio. En el último capítulo que menciona Marx y Engels de la actitud de los comunistas hacia los distintos partidos de oposición, lo que mencionan, ponen unos ejemplos que a lo mejor esos ejemplos están un poquito desfasados, pero te dan una idea de cómo de cómo debemos conducirnos. En aquellos países donde haya un partido proletario que esté dando una lucha contra la burguesía retrógrada, pues nosotros somos parte de ese movimiento y vamos a dar esa batalla contra la burguesía reaccionaria de los propios países. Pero siempre manteniendo claro que la batalla decisiva es la lucha por cambiar las relaciones económicas, cambiar el sistema capitalista. Esto es muy importante, porque tiene que ver precisamente con nuestra intervención en Morena. O sea, el hecho que se haya instaurado una reforma judicial para que la gente pueda votar, eso es progresista. Eso es progresista. En muchos países no se hace. Nosotros como comunistas hay que apoyar ese tipo de procesos. Yo recuerdo que en la reforma judicial, y la verdad es que era muy confusa. Yo que soy abogado, era muy confuso saber de distritos judiciales y todo eso. Ahora la gente normal, pues menos vas a ver, ¿no? Y aparte nos ponían estas boletas, que los números y colores que parecían como tipo de lotería. Era muy complicado, pero sin embargo la gente trataba de informarse, trataba de participar y de entender cómo votar. Nosotros aquí en mi municipio hicimos varios, como capacitaciones para tratar de explicarle. Iba la gente a aprenderlos, ¿no? Personas, adultos mayores, grandes, no los intelectuales comunistas, ¿no? Ellos andan en otro lado, pero la gente iba precisamente en estos cambios, en estos procesos, ahí participa. Y nosotros los comunistas, pues debemos participar en estos procesos porque son progresistas. Ahora, claro, entendemos que una reforma judicial como está ahorita no va a ser definitiva ni va a solucionar todos los problemas, porque los problemas solamente se solucionan cambiando el régimen económico, ¿no? Sustituyendo el capitalismo por el socialismo. Ese sí sería una solución más amplia, pero en lo que nosotros podemos construir es en ir a avanzar estos procesos. Entonces, pues yo creo que esto es parte de lo que tiene que ver con el cuarto capítulo, que lamentablemente nada más son como 2 páginas, no lo desarrolla mucho Marx y Engel, lo dejan inconcluso, pero es precisamente la actitud que tienen los comunistas con los distintos partidos de oposición
que se encuentran en cada país. Hay que comentar que en 1848, si quieren participar, me dicen, ahorita ahí vayan levantando su mano, pero por ejemplo, en 1848 ellos sacan el manifiesto del Partido Comunista y pues no había tal Partido Comunista, ellos estaban en la Liga Comunista y la liga era eso, una liga, ¿no? Una liga de pequeños, compañeros, no era un partido, pero era el llamado a construir precisamente el Partido Comunista. En 1848 pues las tendencias socialistas eran las que más tenían fuerzas, pero era una especie como de socialismo burgués, Engels lo menciona así, y en cambio el movimiento comunista pues tenía un carácter más obrero, más proletario. Entonces por eso ellos les llaman manifiesto del Partido Comunista y no socialista, porque en ese momento ellos tenían esa situación. Pero la cuestión, por ejemplo, en 1848 pues es que el comunismo apenas estaba iniciando. O sea, apenas estaban dando los primeros indicios para construir estos movimientos más amplios, que después pues ya viene la primera internacional, la segunda internacional. La primera internacional sabemos que fue un intento de Marx y Engels, o sea, ellos directamente estuvieron participando en la construcción de la primera internacional, en este caso Marx concretamente participó en la cuestión de la primera internacional, que ni era tan internacional porque todavía eran delegados nada más como de Europa, pero ya era el intento y no era una organización de masas, o sea, todavía se concentraba en los debates internos, ¿no? De los marxistas con los anarquistas, con los produnistas. Entonces, era un intento. Después viene la Internacional Socialista, y ahí Engels le toca un papel quizá un poquito más activo en sus inicios. Ya era una organización de masas, la Internacional Socialista, pero que ya no, pues que se hace realidad lo que decía Engels, ¿no? Que el socialismo tenía esta concepción burguesa, no era un movimiento comunista proletario, al final termina degenerando, y después se construye la Internacional Comunista. La Internacional Comunista ya era una organización comunista proletaria, un movimiento proletario emancipador, ya era una organización de masas, o sea, y ya era una organización internacional. Ese fue el gran intento de la Internacional Comunista que hubo. En vida de Lenin, no fue casualidad que en vida de Lenin se hicieran 4 congresos de la Internacional Comunista prácticamente cada año, sin pretexto alguno, ¿eh? Y eso que en Rusia estaban en plena guerra civil y pasando condiciones de hambre, realmente, por producto de la guerra civil, y se hizo la Internacional Comunista. El problema es que después esta Internacional Comunista degenera, hay intentos ahí por construir una cuarta, una quinta. Hugo Chávez hizo un llamado a construir la quinta internacional, pero la situación es nuevamente que prácticamente volvemos a caer en el punto donde estaban Marx y Engels en aquel entonces. Ya no tenemos organizaciones comunistas de masas, salvo el Partido Comunista Chino que está allá en Asia, pero no tiene este carácter de crear una internacional comunista, como sí lo tenía Lenin, ¿no? En sus inicios, ¿no? O realmente de este papel de derrocar al capitalismo. Creo que tienen esta intención de mientras Estados Unidos no se meta con nosotros, no vamos a derrocar al capitalismo. Son cuestiones que tienen que analizar. Pero, por ejemplo, nosotros en América Latina, pues no tenemos el caso de partidos comunistas de masas, ¿no? Que puedan ser un referente. Al frente de los procesos revolucionarios en América Latina, pues están organizaciones, ya los hemos dicho, de que no, reformistas que quizá no se plantean el derrocamiento del capitalismo, sino solamente hacer unas reformas al sistema. Esos son los movimientos predominantes que se les llaman los llamados gobiernos progresistas, que están mucho en América Latina. Que obviamente pues a nosotros como comunistas hay que participar en esos gobiernos progresistas en toda América Latina. Hemos estado apoyando ese tipo de gobiernos progresistas, pero sin quitar el dedo del renglón de que la única lucha definitiva contra el capitalismo pues es el cambio de las relaciones económicas de un sistema capitalista a un sistema socialista, y que no se va a concentrar solamente en el socialismo, sino avanzar a la sociedad sin clases sociales, que es el comunismo, que es lo que precisamente planteaba Marx y Engels en el manifiesto comunista. Entonces,
pues ahí están las cuestiones prácticas, el cómo desenvolvernos dentro de la actualidad. Entonces, pues ahí hay muchas situaciones. Pues no sé si quieran dar un comentario final. Yo creo que ya vamos a ir también cerrando esta sesión y pues vamos a ir clausurando el taller. Nos dejaron aquí a cerrar el changarro, ¿no? El negocio, como se dicen los compañeros. Vamos a ir clausurando el taller. Entonces, no sé si quieran dar un último comentario del tema y ya para después ir cerrando. Compañero Guía, ya Sí, para... yo sí, maestro, quisiera leer uno o dos párrafos, si ustedes me lo permiten, de este texto, creo que sí vale la pena. Son de las últimas hojas referentes al segundo capítulo romano, eh, y que se refiere a los comunistas y proletarios, ¿no? Y por ejemplo, son tres párrafos chiquitos. Dice, la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Nada de extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales. Más, más dejamos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. Como ya hemos visto arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. Bueno, más adelante cita incluso una lista de políticas que se tienen que aplicar, que para algunos me parecen interesantes, ¿no? Los países más avanzados podrían ser, sin embargo, en los países más avanzados podrían ser puestas en práctica casi en todas partes las siguientes medidas: expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Fuerte impuesto progresivo, abolición de los derechos de herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los, dice, roturación de los terrenos incultivos, mejoramiento de las tierras cultivadas según un plan general, combinación de la agricultura y la industria, mediante, dice, combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente el, el, con, el contraste entre ciudad y campo. Y una última dice, educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas, tal como se practica hoy, régimen, dice, régimen de educación combinado con la producción material, etcétera. Bueno, eso creo que es me parece importante
y ahí la dejo. Sí, desde luego hay que actualizar esto, ¿no? Se tiene que actualizar en el sentido de darle más participación al pueblo. Fidel Castro lo dijo alguna vez, ¿no? El pueblo tiene que ser el Estado tiene que ser el pueblo, y en ese sentido tiene que trabajar un gobierno que sí realmente pretenda ser, que sí realmente pretenda ser democrático, y lo cual no es fácil, ¿no? Es fácil decirlo así, ¿no? Pero todo lleva sus pasos, sus grados, sus estadios, en fin, este, mm, gracias por el micrófono, compañeros, compañeras, un abrazo. Muy bien, gracias compañero. Ya, no sé si alguien más quiera, participar ya para ir cerrando esta sesión a modo de comentario final. Ya lo vamos a cerrar los micrófonos, hasta el próximo taller y hasta el próximo nivel. Entonces, no sé si alguien más, si no, para ya ir cerrando. Ok, bueno, lo que comentaba el compañero Giap, ¿no? De este apartado donde hay temas. De hecho, Marx y Engels precisan que hay que actualizar porque esto responde más a cuestiones de cada país, ¿no? Y demandas, pero hay algunas consignas que incluso no pasan. A mí me llaman la atención, no voy a profundizar mucho porque ya no hay mucho tiempo, pero la cuestión, por ejemplo, de el punto 6 dice centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Esta cuestión es muy importante. Aquí en México, por ejemplo, sí es importante que el Estado tenga una política de transporte público a nivel nacional y no la tiene. Entonces, esa es una consigna vigente. O sea, es una consigna que tendríamos que utilizar. Yo aquí vivo en el Estado de México y nos cobran bien caro, 14 pesos por tomar un camión que avance 2 cuadras, nada más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hay un metro que te cobra 5 pesos y puedes ir. Yo aquí tomo el metro en 2 cuadras y viajo toda una distancia, pero si me voy del lado del Estado, ya no se puede porque es transporte todo concesionado a privados. Entonces, ahí la importancia otra vez de esta consigna. Esta consigna tiene mucha validez, la de que el Estado tiene que volver a asumir su papel en la cuestión del transporte público para precisamente ampliar los medios de comunicación de todo el proletariado. Es una consigna vigente, completamente vigente. Lo retomo porque hace poco hicimos un programa de acción para lo del movimiento del socialismo democrático y estábamos planteando muchos puntos de estos, ¿no? Que incluso muchos puntos que que planteaban Marx aquí en el Manifiesto y Comunista, pues siguen siendo muy actuales, muy filosos, incluso más filosos de las consignas que planteaban compañeros, ¿no? En la actualidad. Entonces, pues yo nomás pongo el énfasis en eso. La situación aquí en los comentarios, estaba leyendo que el compañero Jonás, ¿no? Planteaba la cuestión de China. Dice, ¿por qué China no impulsa la Organización Comunista Internacional? Por no hacerlo, no es comunista. Recuerden que ahorita estamos en este debate, ¿no? De que si China es capitalista, China es comunista y se dan, pues todo el mundo está opinando, ¿no? De este tema. La burguesía, ¿no? Trae su propio tema, los comunistas también traen ahí una situación de si China es comunista, capitalista. Comunista no es. Entendemos que el comunismo es un sistema económico de la humanidad y por lo tanto tiene que ser a nivel global. Ahorita lo que hay en China es en su país, entonces pues es un intento, ¿no? Un intento de una forma distinta al capitalismo, de organización económica distinta al capitalismo. Entonces pues todavía ni entramos entre capitalismo ni comunismo, porque esa forma de querer darle la etiqueta, ¿no? Y ponérsela ahí como si fuera precio, ¿no? Pues yo creo que te habla de quizá no entender todavía el proceso, ¿no? Dentro del capitalismo les comentaba, van a surgir ese tipo de sociedades. Incluso van a surgir países completos tratando de implementar nuevas formas distintas al capitalismo. Y un ejemplo de eso es China.
China es eso, un intento de formar una formación económica distinta al capitalismo, que todavía esto no se asemeja al comunismo como lo planteaba Marx y Engels. Ahora, la cuestión de tener un comunismo internacional a nivel humanidad no nace solamente de una cuestión romántica, ¿no? De, todos somos hermanos entre los distintos países, ¿no? No importa la nacionalidad, no, no es una cuestión romántica o sentimentalista. Marx y Engels explican precisamente el desarrollo del capital, que el desarrollo del capital tiene que ser a nivel global, tiene que tejer sus redes a nivel internacional. Entonces, el desarrollo del capital es mundial y para tú hacerle frente a una fuerza que se desarrolla a nivel mundial, pues tienes que hacerlo de la misma manera. Tienes que emerger una fuerza que pueda hacer a nivel internacional, hacerle frente al capitalismo. Porque por más que tengas un socialismo en un solo país, como se mencionaba en esta teoría, que quizá no me quiero meter mucho ahí, pero por más que tengas un país tan gigantesco como era la Unión Soviética, que era toda una potencia económica, si no se plantea seguir en la lucha contra el capitalismo, tarde que temprano el capitalismo te va a terminar aplastando. Eso es algo inevitable. Entonces, la necesidad de crear una organización internacional es fundamental para el comunismo. Y esto viene plasmado en el manifiesto comunista. Y no es casualidad que Marx se haya metido a construir la primera internacional. No es casualidad, porque viene plasmado precisamente en el manifiesto comunista. No es casualidad que Lenin haya impulsado la internacional comunista, que era el objetivo de construir un partido comunista a nivel internacional para derrocar al capitalismo, porque el capitalismo tarde que temprano te va a buscar cómo aplastarte, ¿no? Cómo amedrentarte militarmente. Entonces, esas son de las cuestiones que vienen plasmadas en el manifiesto comunista. El comunismo, pues, es algo propio de toda la humanidad, no es algo propio de un país, sino de la humanidad, ¿no? Un sistema colectivo humano. Eso es lo que se plantea, que obviamente en este transitar, pues no va a ser de un solo golpe, de la noche a la mañana, sino que se van a crear distintas formaciones económicas dentro del capitalismo, ¿no? Intentos distintos al capitalismo que van a oscilar en estas dos formas. Entonces, quizá es verlo no de manera así lineal, porque si lo vemos de manera lineal, estamos cometiendo el clásico error, ¿no? De comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, ¿no? Que se ve toda esa línea. Pues sí, a lo mejor para ejemplificarlo, pues lo utilizamos así, pero la historia no funcionó así tan lineal. O sea, hubo formaciones económicas distintas conviviendo entre ellas, de todo el tipo, ¿no? Incluso dentro de hoy en día, pues sigue habiendo esclavismo, ¿no? Que no es la más dominante, pero sigue habiendo esclavismo en nuestra sociedad burguesa. Literal, esclavismo, ¿no? O sea, las tratas y todo este tipo de cuestiones. Entonces, hay que ver ese tipo de situación de manera dialéctica, ¿no? Amplia, dinámica, no lineal. Entonces, pues yo con esto yo creo que ya cerramos. El Manifiesto Comunista, un documento con un filo extraordinario, ¿no? Revolucionario, que te incita al cambio, incita a movilizar al proletariado, ¿no? Cómo termina con esta parte de que el proletariado no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. Yo creo que es muy, muy contundente. Entonces, pues el llamado a seguir estudiando estos temas. Y pues yo creo que ya con esto concluimos la sesión de hoy del Manifiesto Comunista, pues seguir estudiándolo, seguir analizando, seguir pues con este tipo de dinámicas. Ahora ya nada más para cerrar y clausurar el taller, pues agradecerles a todos los compañeros, que estuvieron en estos dos talleres, nivel 4 nivel 2 los dimos de manera simultánea, hubo compañeros que tomaron incluso los dos niveles al mismo tiempo. El taller está funcionando bastante bien. Les decía, en listas, pues yo les envío las listas cada semana. A mí, en lo personal, sí me sorprende el esfuerzo que ponen los compañeros en este taller, ¿no? De tomarse 2 horas para hablar de marxismo y todo eso, pues ahí está quedando documentado, ¿no? Yo sinceramente sí me sorprenden, ¿eh? Cómo se conectan,
están al tanto, dan su cooperación. El hecho de que un compañero vaya a un Oxxo y dé una cooperación, pues ya te habla de un esfuerzo, ¿no? Importante, porque pues luego hay que estar formado en el Oxxo y hay filas o o sea, ya te habla de un esfuerzo importante que se está haciendo. Entonces, pues nosotros hemos dicho que este taller, la idea del taller es hacerlo de manera autogestiva, que entre todos saquemos adelante el taller, obviamente cada quien desde nuestras posibilidades, lo estamos impulsando, cada quien, pues todos somos responsables de aportar al taller, de participar, de difundirlo y de continuar esta dinámica. Entonces, ahorita cerramos este taller, estaríamos en julio abriendo nuevamente el taller. No sé cómo le vamos a hacer, la verdad es que ahorita abrimos simultáneamente el nivel 2, nivel 4. La sesión pasada abrimos nivel 1 y nivel 3, pero si seguimos bajo esta dinámica, en julio tendríamos que abrir el nivel 1, nivel 3 y nivel 5 de manera simultánea. No tenemos los asesores, para hacerlo necesitamos ampliar este equipo de asesores para que puedan dar los temas. Entonces, no sé cómo vamos a implementar esa dinámica. Yo les comentaba, hacer estos talleres cuesta muchísimo trabajo, nos lleva 2 meses de trabajo, 3 meses para estarlos difundiendo, inscribiendo. Son 3 semanas, ¿no? 3 semanas para estarlos inscribiendo, difundiendo, 4 semanas del taller, una semana más para darle sus constancias, listas finales. Son 8 semanas de trabajo. Entonces esto lo hacemos 2 veces al año, son 4 meses de trabajo. Ya va a ser muy complicado abrir un taller intermedio. Yo lo veo muy complicado, salvo que podamos ampliar ahí el equipo de asesores, porque pues yo les comentaba, o sea, nosotros también estamos metidos en la actividad política, estuvimos buscando el registro de una APN, Movimiento del Socialismo Democrático, ojalá nos hayan apoyado con sus firmas, pero se están dando intentos de organización socialista, entonces ahí nos metemos mucho. Los talleres sí nos demandan mucho, mucho esfuerzo. Entonces, es complicado abrir otras sesiones, pero pues bueno, les mantendremos informado de a ver cómo acomodamos esto para el mes de julio, si hay posibilidad de abrir el nivel 5, si solamente abrimos el 1 o el 3 o el nivel 5 lo podemos abrir diferida, no sé, sería cuestión ya de que lo platique yo también con los otros asesores, a ver cómo lo podemos implementar. Pero, por ejemplo, aquí ustedes que son del nivel 4, eh, hay que comentar que su primera generación que entró en el 2024 entraron como 100 compañeros. De hecho, incluso se nos saturó el Zoom porque nada más te permitía 100 conectados y incluso se saturó ahí. Pero poco a poco entendemos que poco a poco algunos se van saliendo, otros pocos, y se van reduciendo el grupo. Aún así, este grupo, su generación de ustedes, pues se ha mantenido un grupo bastante compacto, pero constante. O sea, ahí se ve reflejado en las listas. Tienen casi los mismos resultados que los del nivel 2 y eso que en el nivel 2 son como 40 compañeros. Entonces aquí en el nivel 4 son pocos, pero más constantes, ¿no? Hay una cuestión ahí. Entonces, pues no sé, les estaremos avisando cómo estaría con esta cuestión del nivel 5. De nuestra parte, pues sí nos interesa continuar todos los niveles hasta el nivel 10 y seguir desarrollando el taller, pero pues también hay esta cuestión técnica, ¿no? Que con el equipo de asesores, con los otros niveles. Entonces, pues les estaríamos informando, ¿no? De cómo está, pero creo que el taller, yo creo que se está cerrando muy bien, al menos estos 2 niveles de manera simultánea, tanto hace 6 meses como ahorita, pues fueron más de 50 compañeros conectados durante un mes aprendiendo de marxismo, conectándose a las sesiones. Y me parece que ese esfuerzo no se está haciendo a nivel nacional, nadie más lo está haciendo, ¿no? O sea, simplemente yo desconozco este tipo de dinámicas, pero me parece que es una muy importante que se está intentando, ¿no? No sabemos qué tanto vaya a llegar a este nivel, estos talleres, pero de que es una dinámica que está funcionando, me parece que sí lo está, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo con esto, compañeros. No sé si tengan algún último comentario sobre los talleres. Pues si no, nos despedimos y ya clausuramos
los talleres y nos vemos en julio. Es todo. Muchas gracias. Y enhorabuena, como dicen. Muchas felicidades a todos ustedes y hay que seguir con esta metodología de pensamiento, porque pues es la única que nos permite abrir los ojos ante los graves problemas que origina este sistema desigual que es el capitalismo. Gracias. Aquí estamos, hay que estar al pie del cañón. Sale pues, compañero. Entonces nos despedimos todos, nos vemos, finalizamos los talleres. Buen fin de semana a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias por el esfuerzo, gracias.